Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de la batalla de Gettysburg. La batalla de Gettysburg del 1 al 3 de julio de 1863 se desarrolló alrededor del pueblo de Gettysburg, Pensilvania. Ha sido la batalla que tuvo más bajas en los Estados Unidos. Fue una gran victoria para el ejército federal y un hecho desastroso para la Confederación. El ejército de la Unión estaba comandado por el mayor general G. Meade y los confederados por el general Robert E. Lee. Miles y miles de víctimas, muertos, heridos y desaparecidos se produjeron en estos campos. Muchos eran muy jóvenes, algunos ya casados y con familia, y todos eran norteamericanos. El único civil muerto en la batalla fue María Virginia Wade, o más conocida como Jenny Wade. Jenny, de 20 años, conoció su final en la cocina cuando preparaba el desayuno y una bala perdida se deslizó a través de dos puertas matándola en el acto. La casa en la que murió sigue en pie y ofrece visitas guiadas, conservan la puerta con el agujero de bala. A menudo en el sótano, donde fue llevado el cuerpo de Jenny, los visitantes han sentido la presencia de su padre, un exconvicto. Él no estaba con Jenny durante la batalla, y su espíritu vuelve una y otra vez al lugar en donde dejó a su hija. Al parecer, agrede a algunos visitantes, arañándoles o empujándoles. Algunos sucesos fantasmales que ocurren en la casa de Jenny Wade son la visión de niños jugando en la alfombra, delante del banco de diáconos situado en uno de los dormitorios de abajo, ropas que oscilan dentro del armario, algunos visitantes han olido a pan recién horneado. Muchos parapsicólogos conectan los fenómenos de fantasmas de niños con un orfanato que también se encuentra en la calle de Baltimore. Lo que hoy se conoce como el Museo Olmsted y el Museo del Soldado, era un orfanato que llegó a albergar a 130 niños y niñas. La mayoría de estos niños perdieron a sus padres durante la Guerra Civil. La directora del centro era Rosa Carmichael, quien era conocida por su crueldad con los niños. El orfanato cerró en 1877, pero se dice que el espíritu de Rosa todavía sigue habitando en el sótano, incluso ha llegado a atacar a visitantes, y su nombre ha sido captado en psicofonías y sesiones de Spirit Box, sobre todo en una zona conocida como El Foso, una lúgubre mazmorra en la que se encerraba a los niños como castigo. La Casa del Ferrocarril se construyó en 1992, mucho después de la batalla de Gettysburg, pero está en el terreno donde se desarrolló la encarnizada batalla. Durante su construcción, se encontraron varios cráneos, por lo que se sospecha que puede haber todavía cuerpos enterrados en la zona. Se han reportado cientos de apariciones de soldados con uniformes de época. También se han avistado figuras y sombras merodeando por el lugar. A poca distancia de la ciudad está la ubicación del puente Sachs. El hermoso puente fue construido a mediados del 1800 y los dos bandos utilizan el puente en 1863. La leyenda cuenta que 3 soldados de la Confederación fueron colgados en este lugar y aparecen para pedir su regreso a tierras sureñas. Si hay un sitio en particular en Gettysburg en la que los espíritus aún deambulan por esta zona, ese sería el lugar de la carga de Pickett. Aunque se ha dicho que la mayoría de las experiencias paranormales afectan sobre todo a los sentidos del olfato o la audición. A veces se ve una figura entre la niebla o neblina, y a veces de pie tan clara como si fuera un compañero de viaje. Se escuchan los sonidos de la batalla, los gritos de los heridos y moribundos, o el sonido del casco de los caballos en el suelo. El Cubil del Diablo es una formación rocosa donde tuvo lugar un terrible enfrentamiento durante el segundo día de la lucha. El lugar se convirtió en una carnicería. Los cuerpos de los soldados confederados y de la Unión que quedaron ahí tirados durante la captura de ese sitio, lo que llevó a que el sitio fuese renombrado como el Matadero. Nadie sabe cuántos días los cuerpos permanecieron sin enterrar, aunque se especula que algunos solo pudieron ser recuperados luego de semanas, y otros fueron arrojados a las profundas grietas entre las rocas.
Tras la batalla, no pasó demasiado tiempo antes de que las apariciones fantasmales comenzaran, y hasta hoy en día todavía hay personas que se acercan a la oficina de visitantes a contar sus visiones. Tiene un fantasma apodado el hippie, se le puede ver caminando descalzo, vestido con una piel de ante y un sombrero grande, un estilo de ropa que fue en un tiempo común en algunas partes de Texas. Se cree que el fantasma pertenecía a la infantería de Texas. Algunos visitantes le habían pedido tomarse unas fotos con él, pensando que era algún tipo de actor turístico de la zona, pero su imagen no salía en la foto. Otros fenómenos extraños que ocurren es el mal funcionamiento de las cámaras y otros equipos electrónicos, lo que sucede allí con tanta frecuencia que es casi aceptado como un hecho natural. Haft, un capitán del ejército de la Unión, informó que un oficial montado en un caballo blanco y vestido con uniforme del Ejército Continental Revolucionario, perteneciente a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y que tenía un parecido asombroso con el propio George Washington, ordenó a los soldados de la Unión ir a la carga. Los soldados confederados centraron su poder de fuego en la figura que se mantuvo incólume durante toda la refriega. Los soldados de la Unión rompieron las líneas de los confederados con sus bayonetas y tomaron Little Round Top, gracias a esta figura fantasmal montada a caballo. Durante el rodaje de una película sobre la Guerra de Secesión, algunos de los actores y recreadores decidieron explorar los sitios del campo de batalla durante un descanso del rodaje. Los actores oyeron un crujido de hojas a sus espaldas. Al girarse pudieron ver a un hombre demacrado vestido con uniforme como el de ellos, con mirada perdida. El soldado comentó: un día más, chicos, y a continuación les dio 3 proyectiles de fusil. Por una fracción de segundo los hombres dejan de mirar al soldado y examinan los proyectiles, antes de volver la mirada al soldado demacrado, que ya había desaparecido en el aire. Los hombres llevaron los proyectiles a la ciudad y confirmaron que eran originales y tenían una antigüedad de 130 años. La posada Caststone fue construida en 1791 y está situada a unos 8 kilómetros al este de Gettysburg. Durante la Guerra Civil, la posada y zonas de su alrededor fueron utilizadas por los soldados confederados. Muchos de los huéspedes de hoy día oyen unos golpes en la puerta cuando se alojan en la habitación número 4, pero nadie está en la puerta cuando abren. El sonido de caballos te mantiene despierto por la noche, pero no existe tales animales cuando se inspeccionan los terrenos. Algunas personas han sido sorprendidas al no encontrar sus maletas a la mañana siguiente, pero ante las protestas de los huéspedes el posadero afirma que ninguno de sus empleados ha tocado sus maletas. Está también el caso del fantasma conocido como el Centinela, que todavía guarda la cúpula en la parte superior de Pennsylvania Hall en Gettysburg College. La aparición de este soldado rebelde ha estado en servicio durante los últimos 145 años. Se comporta como si el colegio estuviera todavía en manos del sur, y de vez en cuando apunta con su rifle a los estudiantes sobre el terreno. Sin duda uno de los más espeluznantes lugares en el campo de batalla está cerca de la antigua granja Trastel. Se trataba de una granja de cerdos en 1863. Durante la lucha, algunas de sus vallas se rompieron y los cerdos se escaparon hacia el campo donde yacían los heridos. Los soldados temían a estas bestias más que a nada, ya que habían desarrollado un gusto por la carne humana y se sabía de casos en que habían comido alguna que otra persona. Los gritos helaban la sangre de quien los oía. Quienes se acercaron hasta allí pudieron ver cómo las víctimas indefensas trataban en vano de luchar con las bayonetas contra los feroces cerdos. Han pasado más de 145 años, pero muchas personas que se aventuran a caminar de noche cerca de la granja Trastel todavía son capaces de oír el grito fantasmal de estos hombres.